Habemos Swap y otros anuncios más, pero ayer a media mañana, no fue antes de la apertura del mercado, el Banco Central finalmente comunicó que está firmado ya el swap, este intercambio de monedas entre el Tesoro norteamericano y el Banco Central. Esto va a permitir fortalecer las reservas y bueno, sostener la estabilidad cambiaria. El objetivo de este acuerdo, comunicó ayer el Banco Central, es contribuir a la estabilidad macroeconómica con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible. Refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar, como está ocurriendo, en episodios de volatilidad en los mercados cambiarios y de capitales. Lo primero que hay que marcar que, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta acá, desde que se inició allá por el 24 de septiembre, la andanada de anuncios, tweets y declaraciones de funcionarios del Tesoro norteamericano, esta vez fue el gobierno argentino, el Banco Central en este caso, que anunció el acuerdo. No fue un tuit de Scott Bessent, no fue, bueno, hubo declaraciones ayer, te las contábamos, de Donald Trump, pero está todo en el marco de una crítica que evidentemente hizo mella en que las decisiones se estaban tomando y anunciando en Washington. Bueno, se firmó el swap y esto va a permitir que la Argentina tenga como un giro en descubierto, porque ayer en el Banco Central explicaban las diferencias que va a tener con el swap con China. Es probable que no se vea en la pantalla del Banco Central cuando te muestran las reservas, que no se vea los 20.000 como si fuera un fortalecimiento de reservas contante y sonante en el momento, tampoco lo es el de China, a esto hay que marcarlo, sino que es una línea de giro en descubierto que en la medida que el gobierno tiene necesidad, lo activa. Puede activarlo de dos maneras. Puede activar, por ejemplo, 10.000 millones de dólares y entonces eso sí impacta en la pantalla del Banco Central, está disponible, está líquido en el Banco Central, pero pueden usarlo. En ese caso, simplemente se paga un interés por haberlo activado, que el Banco Central anunció ayer. Hay términos confidenciales, entre ellos, cómo se activa, mejor dicho, cómo son las condiciones de activación y qué cambia si además de activarlo lo gastas. De esto hay antecedentes, hay antecedentes en el caso de China, que funciona un poco diferente. Pero no deja de ser raro, ¿no? Que sea confidencial el modo en que por ejemplo, se endeuda o se gasta dinero de todos los argentinos. Es muy extraño, pero como hay un antecedente largo, bueno, y en general, además, todo lo que tiene que ver con la administración de reservas y el Banco Central, suele en muchos casos, por ejemplo, con el caso de la administración del oro, que no está acá en Argentina, que está, bueno, que está entre... No se sabe específicamente. El Gobierno no lo termina de revelar. Claro. No lo termina de revelar, pero en la situación que está Argentina, con juicios, con pedidos de embargo, etcétera, bueno, hay un marco de confidencialidad. Para preservarlo y evitar que te lo embarguen. Que está habilitado, exactamente, que está habilitado. Y de hecho, te comentábamos, el swap con China, que hay antecedentes de todo tipo. Por ejemplo, el original que se negoció en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner por 11.000 millones en su momento, bueno, nunca se supieron las condiciones, nunca se usó, nunca se activó. Cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, para levantar el cepo, se activó un tramo de 5.000 millones de dólares. Con Federico Sturzenegger al mando del Banco Central se conoció todo. Bueno, Sturzenegger es conocido por la teoría o su adscripción a transparencia total con el mercado, Caputo no, y ahí se conoció la tasa de interés, se conoció todo. Otra vez no se activó, es decir, si se activó no se gastó. Claro. Entonces se devolvió, creo que a los 6 meses, pero se pagó la tasa de interés por haberlo tenido disponible para gastar si era necesario en el contexto del levantamiento del cepo. Se amplió en el gobierno de Alberto Fernández ese swap, se llevó a 18.000 millones. Se activaron 5.000 millones, nunca se conocieron las condiciones de tasa, plazos de devolución. Bueno, los plazos de devolución después sí, porque hubo que renegociar. Se activó y se gastó esos 5.000 millones. Y ahí se están debiendo.
que se están debiendo, y ahí empieza la confidencialidad que tampoco este gobierno blanqueó. No está claro si es a pedido de China. En el caso de Estados Unidos tampoco se sabe si es a pedido de Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que no se sabe. Lo concreto es que, bueno, por ejemplo, en el caso de China había que devolver este año en 2 tramos, en 2 pagos. Eso se prorrogó a 2026. Veremos qué pasa en 2026, si se sigue prorrogando o no. En cualquier caso, ese swap, lo que se active, bueno, se pagará tasa de interés, puede que no se active nada. Todo va a estar en función de la presión que exista a partir del 27, mejor dicho, de octubre. ¿Qué otro uso puede tener el swap, además de intervenir en el mercado de cambios, que es esencialmente para lo que lo quiere el gobierno, para demostrar fortaleza? Mirá lo que decía el presidente Javier Milei. La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen un crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita. Digamos, nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, digamos, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y sería tomar deuda para pagar deuda. Con lo cual, ese es el fin que tiene, es para darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina, para que baje el riesgo país, para que baje la tasa de interés y para que los argentinos puedan tener acceso al crédito. No solo las empresas para financiar su capital de trabajo, financiar inversiones, sino que, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa. Bueno, ahí estaba la explicación que da el presidente, anticipándola, porque había sido el fin de semana en Tucumán, cuando estuvo en campaña. Ayer no salió, hoy sí, hoy va a estar en Córdoba. Sí. Y dando la explicación, estaba ahí junto a uno de los candidatos de la provincia de Tucumán para el Congreso Nacional. Vos sabés que esto haya sido, bueno, se veía atrás claro, los carteles fue en el local partidario de La Libertad Avanza. Claro, que haya sido, que esas declaraciones no hayan sido ayer, sino que hayan sido el sábado y estuvieran grabadas, explica bastantes cosas, porque a las pocas horas que Javier Milei dijo esto, que era algo que ya había dicho Caputo, que el swap también podía fungir de dólares disponibles para pagar la deuda, lo cual despeja mucho y descomprime el riesgo país. Si vos tenés el refinanciamiento asegurado de la deuda, bueno, tenés mayores chances de acumular reservas. También se podría haber dado el proceso inverso, que era el que el mercado esperaba, claro, en definitiva, que acumulara reservas, entonces bajaba el riesgo país porque tenías capacidad de pago de la deuda, disponibilidad de dólares, mejor dicho, porque capacidad de pago hay. Con lo cual, es el huevo o la gallina. Por un lado, no se intentó siquiera, porque el gobierno no buscó tanto acumular reservas. Ahora la búsqueda es bajar el riesgo país para acumular reservas, y ahí sí entrar en circuito virtuoso. Esto lo decía el sábado, era algo que Caputo ya había dicho, pero a las horas de estas declaraciones de Milei se conoce otro plan para bajar el riesgo país y otro plan para la deuda que no tiene nada que ver con el swap, sino que tiene que ver con un plan de recompra de deuda. Lo anunció el secretario, otra vez el gobierno argentino, ni siquiera el ministro, lo anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por Twitter, y después no se conoció más nada. La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo del financiamiento y, atención con esto, fortalecer la inversión en educación. Esta operación, comúnmente llamada deuda por educación, es decir, hay un formato en los organismos multilaterales que existe, que se llama Debt for Ed, es decir, deuda por educación, que consiste en esto: recompras la deuda de un país y lo que te ahorras, porque el principio es que compras deuda que tiene una tasa de interés, claro, y tiene unos plazos exigentes, claro, por deuda más barata que los organismos, claro, internacionales, es más barata. Bueno, cuestión que consiste en recomprar la deuda soberana argentina y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas. Se ha designado para su estructuración al JP Morgan como el banco que asistirá en ese proceso. ¿Cuál es el rol del JP Morgan y otros bancos que van a participar? Seguramente es, bueno, promocionar entre los acreedores este plan para conseguir adhesión y para ir recomprando los títulos. Vos hoy vas a estar recomprando, el gobierno va a estar
estar recomprando a 60, entre 60 y 70 dólares una deuda que vale 100. Y acá es otra vez, no se conocen los mecanismos, probablemente sea con avales de los organismos multilaterales, el gobierno emite nueva deuda con esos dólares que consigue, que es fácil de que consiga tasas razonables porque tiene aval súper sólido y internacional, que no propio, y con eso recompra o directamente los organismos recomprando. Yo me inclino más por la primera teoría porque ya los organismos internacionales están hasta acá de Argentina. Sí, claro. Con lo cual, bueno, es probable que vaya por ahí la solución. Atención, está llegando al país el titular del JP Morgan. El JP Morgan es el banco más grande, la marca en la comunidad financiera internacional más cara, más valuada, no sé si se dice más valuada, del mundo. Es como, si vos decís Wall Street, decís los inversores internacionales, decís JP Morgan y decís su CEO, que se llama Jamie Dimon. Está llegando a la Argentina, está llegando también alguien que ya visitó a Macri, la titular del Citibank. Toda la comunidad financiera internacional está atrás de esto en función del respaldo de... Sí, claro, sí. Scott Bessent dijo, vayan a Buenos Aires a darles una mano, evidentemente. Exactamente, acá están llegando justo antes de las elecciones. En todo este lío, que no nos acordamos que ayer, la semana pasada también habían anunciado otros 20.000 millones más de dólares, hay una vertiginosidad de anuncios que no sabemos qué termina quedando después. Así reaccionaba el mercado, que en definitiva el dólar, a ver si vemos la plaquita, poco se enteraba de todo esto, casi en el techo de la banda, 1.495 cerró ayer, y el paralelo, el blue, bueno, 10 pesos más, no hay una gran diferencia, con una marcada suba, y esto lo que te habla es que no importa qué, la gente quiere dólares. Y esto, ya para cerrar, es un dato importante de cara al 27 de octubre. Todos los agentes económicos tienen dólares, como dijo Milei, hasta las orejas. Es probable que ya a partir del 27, bueno, la psicosis baje, pase lo que pase, porque no puede, salvo que haya escenarios muy extremos, pero nadie está esperando eso, ¿sí? No, claro, no, de hecho, además muchos van a necesitar ir a comprar lechuga, digamos, bueno. Y no precisamente la del dólar, sino la otra. Por lo tanto, se supone que en algún momento va a haber más oferta de dólares y eso va a ayudar a bajar. Pero claro, hay que pasar el domingo. Bueno, así que tenemos estas 4 jornadas que para el gobierno, o para el equipo económico al menos, es atravesar el desierto. Y hoy hubo una novedad del